Bienvenidos a esta programación de Informe KBBF. Hoy hablamos sobre el tema de la licencia por enfermedad remunerada. ¿Cómo puede permitirse quedarse en casa si está enfermo de COVID-19? Mientras la economía vuelve a abrirse y más personas regresan al trabajo, las infecciones de COVID-19 están aumentando. Es más importante que nunca que los trabajadores puedan protegerse a sí mismos y que los empleadores protejan a sus empleados. Una forma clave de hacerlo es que los trabajadores tengan permiso de quedarse en casa si tienen síntomas de COVID-19, si saben que están infectados o si saben que corren un riesgo en particular. Eso es especialmente importante para los latinos en el condado de Sonoma porque se ven afectados de manera desproporcionada. Los latinos representan el 75% de todas las infecciones de COVID-19 en el condado y se desempeñan en muchos trabajos de primera línea. Un análisis mostró que los latinos representan el 36% de los empleos esenciales en industrias como el servicio de alimentos, la atención médica, la construcción y la agricultura. Por eso es que la licencia por enfermedad remunerada es tan importante. Según la ley estatal, todos los trabajadores pueden tomar 3 días de descanso pagados por enfermedad, por cualquier enfermedad, no solamente COVID-19. Pero para la pandemia, el gobierno federal también aprobó una ley llamada Ley de Familias Primero, que dice que los empleados que trabajan por empresas con menos de 500 empleados tienen derecho a 10 días de licencia por enfermedad remunerada en situaciones relacionadas con COVID-19. Esa ley estará vigente todo el 2020. Y ahora, una nueva orden del gobernador de California, Gavin Newsom, significa que los trabajadores de las industrias relacionadas con la comida, trabajo agrícola, entrega de alimentos, restaurantes o supermercados tienen derecho a las 80 horas completas de licencia por enfermedad remunerada independientemente del tamaño de su empleador. Hablamos con Mara Ventura, directora ejecutiva de North Bay Jobs with Justice, sobre este tema. Mara, ¿de qué se trata la licencia por enfermedad remunerada? Paid sick leave means that Pago por ausencia por enfermedad significa que el jefe de un trabajador tiene que pagarle su sueldo si el trabajador está enfermo, está cuidando o viviendo con alguien que esté enfermo o no tiene acceso a cuidado infantil debido a COVID. Un trabajador enfermo recibirá su sueldo completo mientras se quede en casa cuidando de su salud. Si uno está cuidando a alguien más de su familia, quien esté enfermo, o si está cuidando a un niño durante esos días que no va a trabajar, su jefe tiene que pagarle por lo menos el 75% de su sueldo. Y aunque les exigimos a los empleadores que paguen el 100%, sin embargo, significa que el trabajador se puede quedar en casa cuidando su salud o la de alguien de su familia, sin perder completamente sus ingresos. stay home from work to take care of yourself or family and still be getting paid. ¿Y por qué son tan importantes estas leyes? Part of our ability to Parte de nuestra habilidad de aplanar la curva de COVID es garantizar que la gente esté resguardada, particularmente las personas que tienen los síntomas o viven con alguien o cuidan a alguien con síntomas, y eso es un lujo que muy pocos se pueden dar. Si la gente está trabajando y dependen de ese sueldo para pagar la renta, las cuentas, la comida, tenemos que encontrar una manera de reemplazar esos sueldos mientras están en casa enfermos, para que no salgan a trabajar y expongan a otras personas. going to work and possibly exposing other people. Entonces, es especialmente importante para los trabajadores esenciales, ¿verdad? Yeah, absolutely. Our essential workers have Los not trabajadores esenciales a veces no tienen el lujo de tener vivienda fija como muchos de nosotros y entonces tienen mayor riesgo. Debemos asegurarnos de que los empleadores respeten las leyes estatales y federales de ausencia por enfermedad y ofrecer mejores pagos a través de pólizas en los lugares de trabajo.
Es muy importante a medida que vamos reabriendo, todo trabajador debe saber que tenemos pago por ausencia por enfermedad y cada empleador que está empezando a traer más trabajadores de regreso a los sitios de trabajo debe asegurarse de que todos entiendan no solo los protocolos de seguridad en cuanto a cómo interactuar en el sitio de trabajo, sino también sobre qué hacer en el momento en el que el trabajador o alguien que viva con el trabajador presente síntomas. Cuéntanos sobre las leyes actuales. Okay. So there's three measures of paid sick Hay leave. 3 medidas de pago por ausencia por enfermedad a los que se puede acceder. Quiero ser muy clara en que debido a que estamos en el estado de California, todos tenemos algún derecho a pago por ausencia por enfermedad. Cualquier persona antes de la pandemia tenía como mínimo 3 días de ausencia por enfermedad, según el estado de California. Esa es la ley desde el 2015 e incluso dice que uno tiene derecho a 1 hora de ausencia por enfermedad pagada por cada 30 horas trabajadas. Entonces, las personas que estaban trabajando desde el 1 de enero habían adquirido este derecho antes de empezar con el refugio en casa, en el mes de marzo. Por eso, todos tenemos 3 días y posiblemente más si el empleador no pone límites en cuántas horas puede uno acumular. Lo que el Congreso hizo a fines de marzo fue decir, si usted trabaja para un empleador que emplea a menos de 500 empleados, usted califica para 7 días adicionales. En otras palabras, usted tiene hasta 10 días de pago por ausencia por enfermedad. Estos días se pueden usar por hora, o sea que se pueden acumular hasta 80 horas y repartirlas de la manera que uno lo necesite. Pero hay un límite de 2 semanas para la gente que trabaja menos de 40 horas a la semana. Lo que dijo el gobernador Newsom es que él no pensaba que las leyes actuales apoyaban lo suficientemente a los trabajadores en el sector de alimentos. Entonces, por eso hizo la decisión de dar las 80 horas completas sin importar si su empleador tiene 500 empleados o no. Los trabajadores del campo, entrega de comida, restaurantes y supermercados, tienen derecho a 80 horas sin importar el tamaño del negocio. Es muy importante porque, por ejemplo, en un supermercado quizá no haya 500 empleados, pero el dueño de la compañía, digamos, de Safeway, le da trabajo a más de 500 personas en todo el país. Entonces, ahora todos los trabajadores de esa tienda están incluidos, mientras la ley que había hecho el Congreso excluyó a estos trabajadores de ese beneficio de ausencia por enfermedad. Esto es muy importante para los trabajadores en el campo, quienes a lo mejor no saben que tienen derecho a 10 días o a las 80 horas de pago por ausencia por enfermedad. A full 10 days or 80 hours of paid sick leave right now. ¿Quién tiene derecho a estos beneficios? Todos tienen derecho a pago por ausencia por enfermedad en el estado de California y la cantidad de días depende del lugar donde uno trabaje. ¿Y cómo es la situación para inmigrantes indocumentados? Es muy importante que la gente sepa que su estatus migratorio no cambia la mayoría de sus derechos como trabajador. Todos tienen derecho a un sueldo. Todos tienen derecho a pago por tiempo de descanso. Todos tienen derecho a un pago por horas extras trabajadas y todos, sin importar el estatus migratorio, tienen derecho a presentar una queja por robo de salarios. Si no le han pagado apropiadamente o si no le han pagado por ausencia, por enfermedad, todos tienen derecho a presentar una queja ante la Oficina Estatal del Trabajo. Una de ellas está aquí en Santa Rosa. Las organizaciones Jobs with Justice o el Centro Laboral de Grayton le pueden ayudar a las personas a presentar esas quejas para que puedan decir, han debido pagar y no me han pagado. Si un trabajador quiere registrar una queja, ¿no se involucra en las autoridades de inmigración? No, not at all.
It involves our labor commissioner workers. Para here in nada. Santa Rosa. Involucra a los trabajadores de la Comisión Laboral aquí en Santa Rosa, que están a favor del trabajador. Ellos apoyan mucho al trabajador inmigrante y a los trabajadores indocumentados. Ellos trabajan muy duro para organizar que cada trabajador que presenta una queja reciba su dinero. Esto incluye a cualquiera que haya tomado días de descanso por estar enfermo y no se le pagaron su sueldo. Y también a las personas a quienes se les negaron los días de descanso. Sick time, the ability to be off work with wages. ¿Es complicado el papeleo para obtener esos beneficios? There's no paperwork. And two things I'll say that are so No hay important. documentos de trámite. Nada más hay dos cosas importantes para tener en mente. Una es que su única obligación como empleado es notificarle a su jefe. No tiene que ser por escrito, pero animamos a la gente a que lo haga, para que el hecho se pueda comprobar si es necesario en el futuro. La segunda cosa importante de saber es que legalmente el jefe no puede negarle el pago por ausencia por enfermedad en ninguna circunstancia, incluso si no puede encontrar un trabajador de reemplazo. El jefe no puede negarle el pago aunque no tenga suficiente dinero. Ellos tienen que permitirle tomarse los días de enfermedad. Ellos tienen que permitirle quedarse en casa y no ir a trabajar y tienen que pagarle. Work, and they have to pay you. Entonces, ¿cómo puedo aplicar para esos beneficios? Because it's a right you already have, you don't have to apply. You just Debido have to a que es un derecho adquirido, no se tiene que aplicar. Solo debe asegurarse de dejarle saber a su jefe lo más pronto posible, cuando usted tenga los síntomas o cuando un miembro de su familia los tenga y que debe quedarse en casa. También, si usted se va a hacer la prueba de COVID, ellos le darán un papel con instrucciones del médico diciendo que debe ponerse en cuarentena y usted le puede dar ese papel a su empleador si es útil o si se lo piden. Si su empleador le pide un documento cuando usted regrese al trabajo, le puede entregar eso. asks for a note when you come back, they'll also provide that. ¿Esos documentos son obligatorios? That's a good question. Most likely they are because Esa they es una fall muy buena under- pregunta. Probablemente son obligatorios porque caen dentro de las órdenes de sanitización del condado de Sonoma. No estoy segura, pero me imagino que sí. Hay mucha preocupación en el momento porque la gente no se quiere hacer la prueba porque les van a decir que no pueden ir a trabajar. Queremos dejarles saber que deben hacerse la prueba para que podamos rastrear dónde está el virus y para saber si la gente con la que tú te relacionas está en riesgo. Si estás trabajando y estás nervioso por faltar al trabajo y que no te paguen, déjale saber a su jefe que tienes el derecho al tiempo por enfermedad y que debe pagarse mientras te quedes en casa. Llama a una organización comunitaria como Jobs with Justice si necesitas ayuda. En cualquier caso, hazte la prueba. Absolutely get tested. ¿Y qué pasa si el patrón dice que no? If your boss tells you no, they are in violation of Si el jefe dice que no, está violando las leyes estatales y federales. Por favor, llama a una de las organizaciones tan pronto como sea posible. Les voy a dejar los números de teléfono al final de la entrevista. Si alguien quiere asistencia en otros lenguajes, también podemos We'll leave our ayudarles. number before the end of this interview. ¿Y qué pasa cuando se acaban los órdenes de salud y de la cuarentena? The California state law is permanent. We will always have that. La ley estatal de California es permanente, aun cuando termine el COVID. Pero la orden ejecutiva del gobernador en cuanto a trabajadores del sector alimenticio y la ley federal para ausencia remunerada, todo esto continuará hasta final del año. Probablemente será renovada en el 2021, pero por ahora tenemos cobertura total hasta el 1 de enero. Covered until January 1st. Y si yo tengo un negocio, ¿puedo conseguir ayuda para pagar a mis trabajadores enfermos? If you have 500 employees or less and you Si el pay negocio any- tiene menos de 500 empleados y le paga a un trabajador por ausencia por enfermedad, es 100% deductible de impuestos. Quiere decir que el gobierno federal le devolverá todo ese dinero, pero también quiere decir
que creo que el condado de Sonoma y las grandes ciudades como Santa Rosa y Petaluma deberían considerar financiamiento para negocios muy pequeños para que una porción de ese dinero se devuelva ahora mismo. Eso es algo que apoyamos en Jobs with Justice. Hemos hablado con algunos de nuestros funcionarios electos. Hemos hablado específicamente con la Cámara Hispana, quienes están en apoyo de la idea. Queremos animar a los dueños de negocios a hablar con sus funcionarios electos para que les digan que quieren pagar por ausencia de enfermedad y hacerles la pregunta de qué más podemos hacer para ayudar a los pequeños negocios. May be financially difficult, and what can you do to help small businesses cover a portion of that cost? Le damos las gracias a Mara Ventura. Si tienes problemas tratando de conseguir tu sueldo o tus días de descanso debido a la enfermedad, puedes salvar a estas organizaciones. North Bay Jobs with Justice, 707-293-2863. Una vez más, 707-293-2863. California Rural Legal Assistance, 707-528-9941. Una vez más, 707-528-9941. Legal Aid of Sonoma County, 707-542-1290. Una vez más, 542-1290. Este ha sido un reporte de Informe KBBF con apoyo del programa John S. Knight de la Universidad de Stanford.